Comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y como todas las mañanas me da muchísimo entusiasmo el poder estar con ustedes y gracias por permitirnos llegar hasta donde se encuentran. También el acompañarles en esta mañana, en las próximas 2 horas y cuarto, estaremos con ustedes puestos para llevarles por el mundo de la información. Hay, como siempre, una enorme cantidad de temas, algunos que se esperaban, otros que se temían, otros que han llegado de manera sorpresiva, pero finalmente aquí de todos hacemos un compendio y lo hacemos a través de centralfmequilibrio.com, de nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas, nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Es cuestión de que bajen la aplicación y ahí inmediatamente se entra a todo un mundo de información que les tenemos en Central FM Equilibrio. Les saludo como siempre con gran entusiasmo y estamos listos aquí con un resumen, las noticias más importantes hoy. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. México tiene la mejor legislación anticorrupción de América Latina, pero sus autoridades son las más ineficaces para prevenir y para sancionar estas conductas, según dice Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022, estudio realizado por el Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus. Para la Justicia Internacional con sede en Nueva York, se establece que las autoridades mexicanas encargadas de la lucha en contra de la corrupción carecen de independencia y que la persecución penal se hace con un sesgo político. Identificó que la lucha anticorrupción es utilizada para fines políticos, pues no se da ningún tipo de apoyo necesario al Sistema Nacional Anticorrupción y a otras entidades. Al contrario, se les ataca desde el Poder Ejecutivo. Explica esta fundación que existe mucho interés en perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no actuales, incluido el posible acto de corrupción constante para beneficiar a uno de los hijos del presidente de la República. El documento evalúa 3 aspectos de 17 países de la región: legislación, autoridades e implementación, y otorga a cada uno de ellos una calificación de 0 a 10, donde 0 es lo más bajo y 10 pues lo mejor, y en materia de legislación México obtiene 9.3, la más alta en la región. En autoridades 3.5, una de las más bajas de la región, y en implementación el 4.83 puntos, una evaluación general que le da a México un fuerte sesgo en la parte de la política, y es decir, tenemos buenas leyes, pero tenemos gente mala que las ejecuta. Esa es la conclusión. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León detuvo al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, el municipio de General Terán, por su probable participación en presuntos delitos electorales. La orden de aprehensión fue girada por un juez de control y de juicio oral del estado neoleonés. Extraoficialmente se dijo que la captura se dio por el desvío de recursos públicos en el marco de las broncofirmas, de aquellas que se necesitaban para subir a la boleta electoral en las elecciones del 2018. El exgobernador fue fichado por la Agencia Estatal de Investigaciones y llevado al penal número 2 de Apodaca. Es el inicio de una avalancha de procesos penales en su contra por delitos que van desde lavado de dinero hasta enriquecimiento ilícito. En su cuenta de Twitter, Samuel García, el gobernador del estado, dijo: 4 años y 4 meses tardamos, pero al fin lo logramos. El caso de las broncofirmas fue una investigación revelada por, perdón que lo diga, pero por un servidor que en aquel tiempo denunciamos cuando éramos aspirantes, que no candidatos, a la presidencia de la República, y en nuestra aspiración vimos cómo algunos de nuestros compañeros participantes en la candidatura independiente obtuvieron firmas
de manera extraordinaria. Y cuando empezamos a ver, pues resulta que estas firmas habían sido una oferta de la delincuencia organizada luego de haberse robado el padrón electoral. Esto trajo por consecuencia toda una serie de acciones ilegales que fueron consignadas en su oportunidad y que el Instituto Nacional Electoral lo sabe. Aparte, hubo una revelación del Norte, el periódico, el 29 de enero del 2018, donde se informó que más de la mitad de las firmas reunidas por funcionarios de Rodríguez en favor de su candidatura independiente a la presidencia fueron recabadas en horarios de labores. Es decir, era gente que trabajando para el gobierno del estado de Nuevo León estaban levantando las firmas. Luego de destaparse el caso, Samuel García, el actual gobernador, y Mariela Saldívar, exdiputada local, presentaron una denuncia penal por este caso. El tema también se dirimió en instancias electorales e incluso se solicitó separar de sus cargos a Jaime Rodríguez y a Manuel González, exsecretario de gobierno, para que fueran sometidos a juicio político por desvío. Sin embargo, el procedimiento nunca llegó hasta ahora, que es exgobernador, y finalmente se le pone en la cárcel. La mayoría de Morena en comisiones del Senado se impuso y aprobó la reforma legal que imposibilitará a legisladores impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decisiones parlamentarias en materia de integración, organización y funcionamiento del Congreso de la Unión. Las bancadas del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano votaron en contra. Dijeron que el carácter inconstitucional de la iniciativa y deja entrever que podrían tirarla con una acción de inconstitucionalidad. Damián Cepeda, senador por el PAN, dijo que se trata de un cheque en blanco porque el Congreso podrá hacer lo que se le dé la gana y nadie podrá decir que violó la ley. El origen de la reforma, una adición a un artículo de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, tiene que ver con la decisión del año pasado tomada por el Tribunal Electoral para permitir que legisladores de Movimiento Ciudadano y del Grupo Plural pudieran formar parte de una comisión permanente en el Congreso de la Unión. Con ello, pienso que se dan los primeros pasos hacia la toma del Instituto Nacional Electoral por parte del presidente López Obrador. Por eso les hago ver que el próximo 10 de abril, que todavía será el INE nuestro, votemos. Solamente por esta condición es fundamental que acudamos a votar. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el encargado de presentar los nuevos proyectos de sentencia en el caso de Alejandra Cuevas Morán y de Laura Morán Servín, acusadas del supuesto homicidio de Federico Gers Manero, hermano del fiscal general de la República. El expediente fue returnado a Gutiérrez luego de que 10 ministros rechazaron el lunes los proyectos que presentó su colega Alberto Pérez Dayán, quien proponía conceder amparos para efectos que hubieran devuelto el caso al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. El hecho es que la hija de la pareja de Federico Gers Manero está en la cárcel desde hace más de 500 días y teniendo la posibilidad de haber salido y haber acabado de ventilar su caso en libertad, a esta mujer se le sigue sometiendo a esta tortura y pues Arturo Saldívar, que es el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no da a conocer la fecha para la presentación de nuevos proyectos que le pudieran dar una salida a esta mujer para que esté en libertad viendo el final de su proceso, que es un proceso a todas luces arbitrario y es un abuso de poder, es un abuso absoluto de poder del fiscal general Alejandro Gers Manero. Por otra parte, Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dice que el caso de Sandra Cuevas, con quien hablé el día de ayer, alcalde de Cuauhtémoc, se encuentra en manos de la justicia, y lo dice así. Y hoy está en manos de la justicia. Nosotros no determinamos el actuar de un juez, no es un tema que tenga que ver con el gobierno de la ciudad, con la jefa de gobierno.
No, pero sí bueno, ayer decía Sandra Cuevas, es una campaña que traen en contra de mí por haberles arrebatado a la delegación, que ahora es alcaldía, que durante años y años fue del PRD y después de Morena. Juan Gerardo Treviño Chávez, el Huevo, líder del cártel del Noreste, el CDN, detenido el domingo en Nuevo Laredo y cuya captura desató balaceras, bloqueos, incendios, fue entregado a los Estados Unidos en el Puente Internacional de Tijuana. Fue recibido por alguaciles y agentes del FBI en medio de estrictas medidas de seguridad para evitar un posible ataque de sus cómplices. El Huevo tenía ciudadanía estadounidense e ingresó ilegalmente a México, por lo que fue deportado a los Estados Unidos, según informa Ricardo Mejía, que es subsecretario de Seguridad Pública, lo dice así. El Instituto Nacional de Migración resolvió en el procedimiento administrativo migratorio que el extranjero no ingresó a nuestro país de manera legal, ya que no existe registro de su o sus ingresos, de ahí que vulneró la ley migratoria, lo que implica imponerle la sanción de deportación. Y para afuera, y seguramente se espera, es lo que temen las autoridades, que pueda haber nuevas represalias. Los restos óseos de una persona fueron hallados el martes entre la arena, allí en Playa de Gaviotas, en la zona hotelera del municipio Benito Juárez, en Cancún. De acuerdo con reportes oficiales, turistas que estaban descansando en la zona del kilómetro 8.5 del Boulevard Cuculcán, ubicada frente al hotel Hyatt Ziva, alertaron a las autoridades de estos restos. El lunes, el municipio de Solidaridad, Playa del Carmen, colindante con Cancún, se reportó una explosión por acumulación de gas en el restaurante Cool Beach, ubicado al lado del club Mamitas Beach, con saldo de 2 muertos y 18 heridos. El fin de semana, el empresario inglés Chris Cleave fue asesinado cuando iba junto con su hija Chloe, de 14 años, que también resultó herida. Armando Linares López, director del Monitor de Michoacán, que denunció hace 2 meses el homicidio de su colega Roberto Toledo, fue asesinado y esto en su casa, en Zitácuaro, según reportes locales. Con esto van 8 periodistas que han sido asesinados en lo que va de este año 2022. 8 es la cuenta, señor presidente, para que no se equivoque usted, porque usted dice que es uno menos. Las agresiones con ácido a mujeres serán tipificadas como violencia física, según la minuta que aprobó el Pleno del Senado de la República. Los legisladores modificaron la minuta avalada en la Cámara de Diputados, que reforma el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, para detallar las sustancias con las que se puede violentar a la mujer, ya que cada una de ellas causa impactos diferentes en el cuerpo. Legisladores de oposición advirtieron que con las 13 licencias otorgadas a diputados de Morena en la Ciudad de México, 11 de ellas para promover la consulta de revocación de mandato presidencial y 2 por asumir puestos en la administración pública, el Congreso local cayó en parálisis legislativa. Los diputados que solicitaron licencia encabezan comisiones que tienen 367 pendientes, que representan el 45% del rezago que tiene el Congreso, según dice el coordinador del PAN, Christian von Rerich. Entre los legisladores con más casos rezagados está Octavio Rivero, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, que al 11 de marzo sumaba 134 casos pendientes. Ante esta situación, Jorge Gaviño, diputado del PRD, advierte que cuando regresen los legisladores propietarios al periodo ordinario, solo le restarán 2 meses de ejercicio y podría darse por perdido el ejercicio, tal y como ocurrió con el anterior, en el cual solamente se aprobó el paquete económico 2022 y unas cuantas iniciativas. El trabajo legislativo está muy atorado. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles iniciará operaciones con 2 de 6 vialidades en construcción, según informa Rabindranath, así se llama, Salazar, subsecretario de Gobernación, tras una reunión en Palacio Nacional entre Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y Alfredo del Mazo.
Salazar indicó que algunas vialidades que concluirán después de la inauguración programada para el 21 de marzo serán terminadas una vez que acaben los accidentes, ¿no? Porque ha habido ya varios incidentes que han traído graves consecuencias, incluso muertos. Sostuvo que no se entrega una obra incompleta y que prácticamente están listas todas las aerolíneas nacionales y que las empresas internacionales están pendientes. O sea, un aeropuerto internacional en el que las aerolíneas nacionales harán vuelos locales y las internacionales están pendientes. ¿En dónde está? ¿En dónde? ¡Qué obra, Dios mío! Las acciones de Aeroméxico se fueron al suelo el día de ayer, nuevamente después de que la firma Alinfra adquirió casi la quinta parte del capital de la compañía mediante una oferta pública que antecede a una dilución de sus títulos en circulación por un aumento de capital como parte de su proceso de reestructura. Los papeles de Grupo Aeroméxico, que opera la principal línea aérea del país, cerraron con un desplome, fíjense, en un día, 26.75% para abajo a 59 centavos en su cuarta sesión seguida de pérdidas en las que han cedido casi un 50% en su valor. Previamente en la jornada llegaron a cotizar a un mínimo histórico de 30 centavos por acción. Este golpe el día de ayer para Aeroméxico puede ser muy, muy significativo. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Andrés Manuel López Obrador presumió a su amigo Daniel Chávez, fundador del Grupo Vidanta y supervisor honorífico del Tren Maya. Dice que llegó de abajo y viniendo desde abajo llegó a ser el empresario turístico más exitoso del país. Al atacar de nuevo a Carlos Loret de Mola, el presidente dijo que se afirmaba que Daniel Chávez compraría W Radio y que en el momento de hacerlo correría a Carlos Loret de Mola de las filas de la estación, y lo decía así. Ahora que no aparecía Loret, yo quería que apareciera en W, porque si no iban a decir de que ya lo estábamos censurando. ¿Qué lo vamos a censurar? O sea, que siga su camino. Tiene todo el derecho a expresarse, a manifestarse. No somos iguales que los anteriores. Ignacio Mier, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, anunció cambios en la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, pese a que diputados de su partido dijeron que la propuesta no sufriría modificaciones. El legislador dijo que hasta el momento hay identificadas 4 modificaciones, de las cuales 2 fueron promovidas por la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO, y puntualizó que entre los cambios está incorporar en el artículo 4º constitucional la electricidad como un derecho humano. Dice que otra modificación en materia de transición energética es establecer en la ley del impuesto sobre la renta y en la ley del valor al impuesto agregado estímulos fiscales para la compra de vehículos eléctricos y para el desarrollo de tecnología en materia de vehículos y de motores eléctricos. Para poder cumplir la meta de energía eólica mundial en el 2050, para la mitad del siglo, que es de entre 8 y 8.3 terawatts de capacidad en operación, es necesario la instalación de 300 de plantas de 300 y de 400 gigas anuales. Sin embargo, actualmente la tendencia mundial muestra que se están instalando en promedio 90 de los 400 requeridos, por lo que habría que multiplicar este esfuerzo al menos por 4, según dice Ben Backwell, que es el CEO de Global Wind Energy Council. En el caso de México, Ramón Fiestas, presidente de la versión del Global Wind en México y en América Latina, explicó que hace unos años México era un mercado de gran potencial y con expectativas para acelerar la integración
hacia las energías eólicas, pero recientemente se detuvo por situaciones estrictamente políticas y regulatorias. Si se mantienen los niveles actuales del subsidio al impuesto especial sobre producción y servicios, los IEPS, a las gasolinas y al diésel, habrá pérdidas recaudatorias, oigan ustedes bien, por 554 mil millones de pesos, es decir, el 2% del Producto Interno Bruto. Esto lo dice el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Debido al aumento en el precio del petróleo, la mezcla mexicana pasó de $47.12 el barril a $103.71 el barril. Para hacerle frente a esto, Hacienda publicó un decreto para implementar estímulos fiscales complementarios. Esto implica que no solamente se dejará de recaudar el 100% del IEPS a las gasolinas y al diésel, sino que su cuota podría ser negativa, es decir, convertirse en un subsidio, según se menciona en este análisis, conocido como incrementos en el precio del petróleo, efectos en la recaudación. Adrián García Gómez, coordinador de ingresos e impuestos del centro, dice que los ingresos adicionales por la exportación del crudo se estiman en 644 mil millones de pesos para el 2022 y que entonces todo se absorbería por el IEPS que se está subsidiando, pero esto repercutiría en algunas de las dependencias que no recibirán el dinero que se programó recibirían este año, justamente por este hueco fiscal que se hace con el subsidio que se le da a los IEPS, el estímulo complementario que empezó a otorgar este mes el gobierno federal a gasolinas y diésel difícilmente funcionará porque provocará recortes en el gasto público, lo que podrá afectar a organismos autónomos, como les digo. Uno de ellos, de los que más sufrirá, será, fíjense qué casualidad, el Instituto Nacional Electoral, el INE, y la Comisión Federal de Competencia Económica. O sea, entidades autónomas que salvaguardan parte de lo que representa nuestra democracia. Es por eso que les digo que tenemos que ser muy observantes en lo que tendremos que hacer el próximo 10 de abril en la revocación del mandato. Pemex está a punto de pagar alrededor de 6.800 millones de dólares más en regalías al gobierno federal después que la invasión de Rusia a Ucrania provocara un aumento récord en los precios del crudo, según el banco BBVA Bancomer. Esto incluso después que México autorizara una tasa más baja de derechos de participación en las ganancias a principios de este año. El incremento en los precios del crudo también significa que Pemex solamente necesitará una inyección de capital de 5,000 millones de dólares del gobierno en el 2022 por debajo de la estimación que era de 15,400. Pero este análisis del banco, el BBVA, no prevé el gasto que se va a hacer en el subsidio que se le hará a los impuestos especiales sobre productos y servicios. La encuesta mensual de marzo del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas estimó que la inflación en este año que corre va a cerrar en el 5% anual y el Producto Interno Bruto que será apenas 1.9%. La reducción en la expectativa del crecimiento económico obedece a que la economía nacional muestra una combinación de factores negativos. La actividad económica cada vez disminuye más, la inflación repunta y la balanza comercial presentó en enero un déficit de 6.285 millones de dólares. Este es el panorama general del estado de cosas en la economía mexicana, en los efectos que esperamos pudiera tener para este 2022. Walmart de México contempla hacer una inversión total estimada de 27,600 millones de pesos en el 2022, una cifra 35% mayor que el año que terminó. Del monto total, el 40% se va a destinar a remodelaciones y mantenimiento con el fin de mejorar aún más las capacidades de este omnicanal que tiene Walmart para vender de maneras diversas. Cientos de migrantes centroamericanos, cubanos y venezolanos irrumpieron en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración en la ciudad de Ciudad Hidalgo,
en la frontera de Chiapas con Hidalgo. En la frontera de Chiapas, los extranjeros esperaban ser atendidos, como les prometió luego de protestar durante la gira que el presidente López Obrador hiciera. Sin embargo, ante la lentitud de los procesos migratorios y frente al temor de quedar excluidos, ingresaron por la fuerza a las instalaciones. Los mexicanos que huyeron de Ucrania y fueron repatriados a México con ayuda del ejército pidieron al gobierno federal que sea contundente en contra de la guerra ruso-ucraniana para evitar más muertes. En una carta pública, 53 mexicanos que fueron repatriados o que se encuentran en tránsito hacia países cercanos a Ucrania también se pronunciaron en contra de la propagación de información falsa por parte de la Embajada de Rusia en México. Después de 22 horas de viaje, llegó al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el segundo grupo de desplazados de Ucrania, evacuados por el gobierno federal. El avión de la Fuerza Aérea Mexicana, que salió de Bucarest, aterrizó a las 23:45 horas luego de una escala en Irlanda y 2 más en Canadá para recargar combustible. De acuerdo con una actualización de los datos de la Cancillería, arribaron a nuestro país 62 personas, de las cuales 24 son mexicanos. La próxima semana, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, viajará a Europa para hablar sobre la invasión rusa a Ucrania, según informa Jen Psaki, vocero de la Casa Blanca. Detalló que Biden asistirá a una reunión extraordinaria de la OTAN el 24 de marzo, esto en Bruselas. Ese mismo día participará en otra cumbre con líderes de la Unión Europea, también en Bruselas, para imponer costos económicos a Rusia. Jen Psaki habla así. The President will travel to Brussels, Belgium later this month, where he will join an extraordinary NATO summit on March 24th to discuss ongoing deterrence and defense efforts in response to Russia's unprovoked and unjustified attack on Ukraine. Así habla de las reuniones que sostendrá en Bélgica, las que les cuento, y de estos ataques que ha habido sistemáticos de parte de Rusia a Ucrania y ver la forma de poderlos frenar. Rusia incluyó a Joe Biden, Anthony Blinken, a Lloyd Austin, secretario de la Defensa, a Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional, a William Burns, jefe de la CIA, y a otros funcionarios de alto rango, en total 13, en una lista de exclusión que les prohíbe entrar al país en respuesta a las sanciones en su contra impuestas por la Casa Blanca. Es decir, una política espejo. Tú me cancelas visas de rusos para entrar a Estados Unidos, yo te cancelo a tu presidente, a tu secretario de Estado norteamericano, a tu secretario de Seguridad Nacional, a toda esta serie, a tu secretario de la Defensa, para que no puedan acceder a suelo ruso. El consejero nacional de Seguridad, William Burns, jefe de la CIA, y otros altos funcionarios de alto rango en Washington, en total 13, son parte de esta lista de exclusión que emite el gobierno de Vladimir Putin. Mientras tanto, el gobierno británico amplió sus sanciones en contra de Rusia. Consideró que unos 370 individuos más, imponiendo aranceles punitivos a productos como el vodka, prohibiendo exportar bienes de lujo, son parte de las represalias que el gobierno norteamericano, el gobierno británico está tomando hacia el gobierno del presidente Vladimir Putin. Rusia, mientras tanto, suavizó su posición en las conversaciones destinadas a detener los combates, incluso cuando las fuerzas de Moscú intensificaron bombardeos en Kiev, lo que provocó la destrucción de departamentos, una estación del metro, otros lugares civiles, según dice Ihor Sovka, que es asesor presidencial en Ucrania. Reiteró que es necesario que el presidente Zelensky y Vladimir Putin se reúnan para lograr un proceso importante en esta necesarísima, indispensable, impostergable pacificación. El incesante bombardeo de Rusia sobre Ucrania se acerca más al centro de Kiev. Una serie de ataques golpeó un barrio residencial, mientras que líderes de Polonia, República Checa y Eslovenia, países de la Unión Europea, planean una audaz visita a la capital de Ucrania. Los ataques aéreos y los bombardeos rusos sobre Kiev dejaron al menos 4 muertos, según las autoridades. El alcalde Vitaly Klitschko anunció toque de queda de 35 horas.
Unas 20,000 personas lograron salir de Mariupol, al sur de Ucrania, a través de un corredor humanitario acordado con las fuerzas rusas. Ante representantes de la Fuerza Expedicionaria Conjunta, liderada por el Reino Unido, el presidente Zelensky dice que Ucrania ya entendió que no podrá unirse a la OTAN como lo exigió Rusia. O sea, que están cumpliendo con lo que Rusia quiere, no con lo que necesita Ucrania. Ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито відкриті двері, але вже почули також, що нам туди не увійти. І це правда, і треба це визнавати. Я радий, що наш народ починає це розуміти і розраховувати на себе і на наших партнерів, які нам допомагають. Escuchamos durante años sobre las supuestas puertas abiertas de la OTAN para nosotros, pero ya hemos escuchado que no podremos unirnos. Es la verdad que debemos de reconocer y me alegra que nuestra gente esté comenzando a darse cuenta de esto y cuente con ellos mismos y con nuestros socios que nos están ayudando, dice un Volodymyr Zelensky que se encuentra desilusionado con la postura de Europa. Gabriel Boric, el presidente de Chile, confirmó que su gobierno analiza el sistema de cuotas que implementó la Unión Europea ante la crisis migratoria por la guerra en Siria como propuesta en América Latina para descomprimir la presión que supone el éxodo venezolano. Así está México, así está el mundo. Hoy les hemos hecho una pregunta en nuestras formas de consulta que pues hoy tenemos que analizar juntos, ¿no? El hecho es que en unas cuantas semanas Samuel García mete a su antecesor a la cárcel, lo que Andrés Manuel López Obrador no ha hecho en 3 años. ¿Piensa usted que el presidente se esté protegiendo para cuando deje de serlo? Yo le agradezco que pase a nuestras formas de consulta en @PedroFerriz, en @CentralFM, en www.centralfmequilibrio.com, en nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Y tienen ustedes la palabra, el foro está abierto y por supuesto, si la idea es opinar, también creo deberíamos de hacerlo a través del hashtag Opinión Central. Mándenme un video de 20 segundos, de 30, en donde me digan ustedes lo que piensan, de lo que sea. Es fundamental escuchar a México, pero parece que México no quiere hablar. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Pues fíjense que el día de ayer nos sorprendió una noticia que esperábamos en algún momento se diera. Y hablo de sorpresa y hablo de que esperábamos que se diera, las dos cosas al mismo tiempo, porque es un concepto que se mezcla entre la asunción de un nuevo gobierno y la asunción de ese gobierno de las pretendidas ilegalidades que se cometieron para su antecesor, y en este caso el nuevo gobierno es de Samuel García y su antecesor es el señor Jaime Rodríguez Calderón, conocido como el Bronco. Este hombre fue denunciado en su oportunidad por varios medios. Uno, el del propio gobernador del estado, Samuel García, otro por una diputada local, y hubo otra denuncia que fue presentada por un servidor en el 2018, cuando vimos cómo se estaba manejando el ingreso exponencial y registro ante el INE de firmas de credenciales robadas por la delincuencia organizada, que fueron pretendidamente compradas por candidatos supuestamente independientes, como fue el caso de Jaime Rodríguez Calderón, Armando Ríos Peter y Margarita Zavala. Cuando vimos esto, yo era el cuarto supuestamente aspirante a la presidencia por la vía independiente, en contra de 3 personas, no en contra, sino a la par de 3 personas que ostentaban una postura independiente. Uno, caso de Margarita Zavala, que por supuesto tenía parte importante del PAN con ella. Otro era Armando Ríos Peter, que tenía una mezcla de grupos políticos entre el PRD y el PRI que lo apoyaba. Y otra era justamente Jaime Rodríguez Calderón, que, entre otras, era un gobernador con permiso
y en ese permiso empezó a hacer todo lo decible e indecible para llegar a ser candidato y subirse a la boleta que lo llevaría a ser una opción en las elecciones presidenciales del 2018. Yo viví ese momento porque a mí también se me ofreció por parte de la delincuencia un paquete de 1 millón de credenciales de elector que eran las necesarias para que con sus firmas apoyaran el subir, que era una de los principios legales para subir a la candidatura presidencial, pasar de ser aspirante a ser candidato, y en ese momento podías participar en los debates públicos que se organizarían por el INE, en los medios de comunicación electrónicos, para debatir sobre las líneas que se seguirían para, en caso de que alguno de los contendientes llegara a ser presidente de México. ¿Quién llegó? Bueno, pues llegó el señor Meade, el señor Anaya, el señor López Obrador y el señor Calderón, el Bronco, que por cierto, en alguna ocasión, dentro de todas estas discusiones políticas que se hicieron públicas, se hizo célebre un posicionamiento de Jaime Rodríguez Calderón que decía que todo político corrupto, a todo político corrupto se le deberían de cortar las manos como un castigo por abusar y usar a los dineros públicos del país a través de lo distribuido por el erario. Me pregunto si en esta ocasión le cortarán las manos, como lo pedía él. Pero sí les puedo decir de mi experiencia que presuntamente, nosotros seguíamos las cifras todos los días de lo que podíamos subir dentro de las firmas, legalmente hablando, para que éstas apoyaran al 1 millón de firmas que necesitábamos para llegar a contender por la presidencia de la República. Jaime Rodríguez Calderón y Margarita Zavala subieron de manera exponencial. Armando Ríos Peter se tardó un poquito más, pero llegó a cifras inusitadas. Un servidor no llegó a nada. Llegué a juntar unas cuantas firmas porque, francamente, sin hacer trampa, era imposible llegar. Y yo llegué a pensar, y espero que ustedes me comprendan, que era preferible hacer el ridículo de no haber llegado a conseguir las firmas necesarias a hacer el oprobio de haber llegado por la vía de la falsificación, de la compra de credenciales de manera ilegal y sobre todo de la compra a la delincuencia organizada de estas credenciales, que fueron robadas en su información del padrón electoral, pero solamente la base de datos, ya que cuando se emitían las credenciales salía el nombre de la persona involucrada y la fotografía no correspondía. Esto hizo que Jaime Rodríguez Calderón recibiera varias denuncias ante el Instituto Nacional Electoral. Una de ellas fue la de un servidor. Otra de ellas fue la de Samuel García y de una diputada local en Nuevo León que propusieron la idea de que el señor Jaime Rodríguez Calderón, después fue denunciado por el periódico El Norte de Monterrey, estaba utilizando medios del Estado, personal del Estado, recursos del Estado de Nuevo León para subir las firmas que necesitaba. Pero yo pienso que esto se queda corto y sugiero a las autoridades que investiguen si hubo más recursos que le llegaron a Jaime Rodríguez Calderón para manejar su campaña hacia la presidencia de la República. Y que presuntamente estos dineros recibidos pudieron haber llegado de los más bajos mundos dentro del mundo de la delincuencia en México. Y que estos dineros fueron a apoyar a Jaime Rodríguez Calderón en sus pretensiones para ser presidente de México. Hay dinero muy sucio allá adentro. Hay personajes, bueno, algunos de ellos, de los que presuntamente le dieron dinero a Jaime Rodríguez Calderón, hoy están en la cárcel en los Estados Unidos por haber sido elementos confesos
de estar liderando a cárteles de la droga en el occidente mexicano. Bajo esa premisa, creo que vendrán una serie de acusaciones hacia Jaime Rodríguez Calderón en Catarata, y dentro de ellas, por lo pronto, ya está en el penal de Apodaca. ¿Sí? Un penal que él mandó construir para acabar durmiendo en él. Vamos a ver si la detención de Rodríguez Calderón se puede sostener mucho más que la del señor Medina, ex gobernador también de Nuevo León, que estuvo, gracias a la acción del Bronco, 45 minutos en la cárcel. Bueno, por lo pronto, ya lleva más de 45 minutos y espero que sigan muchos más. La revolución del intelecto. Somos México llega a Guadalajara. Este 22 de marzo, acompaña a Pedro Ferriz de Con en una plática magistral sobre el futuro de México. 22 de marzo, 18 horas, Palco, Guadalajara, Jalisco. Más información en revoluciondelintelecto.com. Somos México. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Ahora que se han polarizado y cada vez conforme corre el tiempo más, las posturas entre votar o no votar, deshojando la margarita, sobre la revocación del mandato, he seguido a personajes muy interesantes, de uno y del otro lado. Yo del lado de votar, pero junto conmigo, yo creo que hay alguien muy destacado que ha dado sus ideas sobre el por qué tenemos que acudir a la revocación de mandato con nuestra participación, y es Eduardo Novoa, a quien saludo esta mañana. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Pedro, buenos días. Saludo a todos. Me da mucho gusto. Eduardo, me dijeron ayer desde la redacción en México que tienes algunas otras reflexiones que compartir. Yo no las quise conocer hasta que no fueran al aire, para que entre todos compartamos tus pensamientos últimos, y te escucho. Claro que sí, Pedro. Mira, creo que ha llegado el momento de hablar del elefante en el cuarto. Ha crecido tanto que ya no nos deja movernos, casi no nos deja respirar. Nos tiene en una esquina enfadados, debatiéndonos por tonterías, en vez de unirnos para empujarlo por la puerta que está abierta. El elefante en el cuarto se llama socialismo, que ya está implantado y no se quiere salir. Es nuestro cuarto y no tenemos por qué tenerlo aquí. Quisiéramos sacarlo, pero es muy grande y no lo podemos empujar, cada uno solo, pero todos juntos sí. La puerta abierta son las elecciones del 10 de abril. Ya tenemos que hablar del socialismo, Pedro. Si no lo hacemos, no lo podemos nombrar, y si no lo nombramos es como si no existiera. Un Estado comunista, también conocido como Estado marxista-leninista, es un Estado de partido único o sin elecciones libres que es administrado por un solo partido. La definición que acabo de leer dice sin elecciones libres, y espero que la gente se dé cuenta que el gobierno, a través de bots y con ayuda de una veintena de personas famosas, nos está coartando la libertad de votar, y lo logra con las herramientas del comunismo, o sea, manipulando la mente a través de destruir la moralidad. Si ponemos atención, los ciudadanos convencidos de no votar creen que moralmente están haciendo lo correcto, cuando moralmente están haciendo lo incorrecto. Pero para saber quién tiene la razón, si el que te invita a votar o no, o el que te invita a no votar, afortunadamente tenemos el recurso de la filosofía. Te invito a hacer un ejercicio filosófico, Pedro. Yo te pregunto y tú me respondes, pero respóndeme auténticamente. ¿El votar es un producto de la libertad? Sí. Muy bien. ¿Y qué sería lo contrario a votar? La ausencia, no votar. Exacto, la abstención, que es lo contrario a votar, sería por lo tanto un producto de la falta de libertad. ¿Estamos de acuerdo? Quienes invitan a no votar te invitan a no ser libres. Y si lo contrario de la libertad es la esclavitud, los que invitan a no votar, por lo tanto, invitan a la esclavitud. En este caso nos invitan a la esclavitud del socialismo mexicano. No es una fórmula inteligente o asombrosa, es la fórmula del socialismo. Cuando las personas irrumpen por sí solas en las iglesias para hacer vandalismo en los países comunistas, sus mentes ya han sido manipuladas, claro, diciéndoles que la religión los manipula.
El presidente ya se declaró públicamente comunista socialista y esto debiera ser la primera plana en todos los diarios nacionales e internacionales. Demos a conocer la nueva República Socialista por nuestra cuenta, Pedro, ya que el presidente está haciendo algo tímido en palabras, pero completamente demasiado explícito en sus acciones. Ya se peleó contra España, la Comunidad Europea, Estados Unidos, entre otros, estrecha alianzas con los pueblos socialistas del mundo. Se inauguró como presidente cancelando el aeropuerto, haciendo al mismo tiempo un discurso contra la propiedad privada, pero muy a su entender porque a sus empresarios predilectos sí los favorece. Es una versión conservadora del socialismo que solo busca el beneficio de sí mismo y su grupo de allegados, a costa de la venganza a todo lo que su mente identifica como enemigos. Dicho esto, la nueva República Socialista Mexicana tiene frente a sí unas elecciones el próximo 10 de abril. Las boletas en realidad hacen estas preguntas. La primera, ¿quieres que México regrese a ser la República Mexicana, un país democrático libre? ¿O quieres que la República Socialista Mexicana siga el camino de la pobreza y totalitarismo? Si así leyéramos todos entre líneas la boleta electoral, nadie tendría duda en votar. Lo extraño, Pedro, es que los mexicanos no estamos hablando de esto. No veo reacciones en la ciudadanía democrática en contra del socialismo latinoamericano del siglo XXI, que además, como sabemos, tiene nexos con el narco. No estoy diciendo algo nuevo, la información es accesible a todos. El que tenga dudas simplemente que busque Foro de Sao Paulo en Internet. Ante esta disyuntiva, cualquier otra discusión resulta superficial, como lo sería hacerle el látigo del desprecio a la votación o practicar la abstención democrática, la abstención participativa, la abstención observadora, la abstención inteligente, etcétera, etcétera, etcétera. Cada día le cambian de nombre. Solo hay un discurso, en mi opinión, que debe de estar en las conversaciones de los mexicanos, Pedro. ¿Votamos por el socialismo o votamos por la libertad? Estas no son opiniones ni preguntas que estoy formulando, son las preguntas que cualquiera que investigue a fondo el desempeño y las acciones del gobierno concluirá en hacer. La puerta está abierta y podemos sacar al elefante del cuarto, pero el 11 de abril se va a cerrar para siempre. Y me dirijo a todos los que nos están escuchando ahora. Van a morir en un país socialista y pobre, como es la realidad de Cuba y Venezuela, a menos que salgan a votar. Citando a Julio Cortázar en Rayuela, la vida es como tener una pistola en la mano y en vez de apretar el gatillo, el dedo índice está haciendo la parada del autostop. Comparto contigo este pensamiento. Hemos reiteradamente dicho en los medios de comunicación, en nuestra trinchera, que México, desde que vio la asunción de López Obrador a la presidencia, ha habido una tendencia light hacia la izquierda hasta que esta forma ligera se convirtió en determinada. Y no solamente él, sino el equipo que le rodea, romancea con la idea de hacer de México el país cabeza del grupo del Foro de Sao Paulo, incluso ahora hasta haciendo planes futuros para cuando llegue Lula da Silva al poder después de las elecciones en Brasil. Pero recuerdo en otros tiempos cuando Luis Echeverría quería ser la cabeza de los países no alineados y en esa se afanó y se esmeró para ese castillo en el aire que tenía en su cabeza, llevarlo hasta la realidad. Pienso que de esa época a la fecha, lo más extremo que se ha dado en nuestro país es este hombre que no necesita que se le haga una campaña en contra de su gestión, ahora con la revocación del mandato. Los 3 años en que nos ha gobernado han sido suficientes para que nos demos cuenta de que no votar el día 10 de abril, aparte de que es un derecho, pero también una obligación por ser constitucional, sería una traición a México el no acudir a las urnas pudiera ser, como tú bien lo apuntas, el último llamado a la democracia que pudiera haber en México en muchísimos años.
Así es, totalmente de acuerdo, es el último llamado. Los 20 pasos del Foro de Sao Paulo están en internet. Si alguien quiere ver cómo he desarrollado este y otros temas acerca de revocación, puede ver los videos buscándome en internet como Eduardo Noboa Revocación. Eduardo, gracias me pareció extraordinaria tu postura, respetuosa tu postura, fundamentada tu postura hacia los comentarios de Enrique de la Madrid, que me parecieron finos, me parecieron justos, atinados, pero también contundentes. Y te agradezco muchísimo el trabajo que estás haciendo por México. Eduardo, te mando un abrazo y gracias por estar aquí conmigo esta mañana. Gracias, Pedro. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias y buenos días. Eduardo Noboa, síganlo. Este hombre es una persona inteligente que lo que te está diciendo a ti es: vota el 10 de abril. Puede ser que sea la última oportunidad que votemos en democracia, teniendo a un instituto electoral ciudadano. Después, por supuesto, lo podemos perder. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy con Adriana Braniff, que desde Miami, como siempre, nos tiene información puntual de lo que está pasando en este momento y nos preocupa en el mundo. Te saludo esta mañana, querida Adriana. Buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, están pasando muchas cosas. Pasó hace media hora que Zelensky estuvo en el Congreso, hablando ante el Congreso de Estados Unidos, ante republicanos y demócratas. Vamos a platicar de lo que se dijo ahí. Hace apenas media hora se nos adelantó Zelensky porque estaba programado para las 9 y fue a las 8:30. Pero antes de entrar al tema, que es pues quiero platicarte de... Bueno, muchas cosas hay que platicar, ¿no? Pero antes quiero comenzar con un saldo muy, muy negativo de lo que es la guerra, y estoy hablando de los refugiados, por ejemplo, ¿no? Comenzar con esta frase: cada segundo un niño ucraniano se convierte en refugiado. Cada segundo, cada 55, cada minuto 55. O sea, cada segundo un niño y cada minuto 55 niños se convierten en refugiados en el mundo provenientes de Ucrania, ¿no? Cada día 700,000 niños. Es una cosa terrible. En total llevan 3 millones de personas que se han convertido en refugiados, que han salido de su país, tan solo en 21 días, porque ya hay 21 días de guerra en este mundo. Y por otro lado, los periodistas. El lunes, pues muere Brent Renaud, lo platicábamos aquí. Ayer, la editora de un noticiero sale al aire a decir: aquí se dicen puras mentiras. Hoy está detenida, está desaparecida, no sabemos qué va a ser de ella. Y ayer otros 2 que trabajaran para Fox News, un fotoperiodista de 55 años, otra ucraniana que trabajaba para Fox de 24, mueren también, ¿no? La muerte de 3 periodistas en un periodo tan corto, pues deja claro el peligro que es trabajar y cubrir una guerra. La guerra es peligrosa para todos y la guerra es peligrosa para los periodistas, aunque sí, a veces países que no están en guerra también lo son, y conocemos cuál es el número 1 como país más peligroso para este gremio sin estar en guerra. Ayer muere otro periodista en ese país, y ese país es México. Pero la estelar de hoy, la noticia estelar de hoy, Pedro, es este mensaje que dio Zelensky en el Congreso de Estados Unidos. Esta aparición en el Congreso es quizás la más importante o la más trascendente de todas sus apariciones, las que ha realizado, porque rara vez vemos a un líder extranjero dando un mensaje en el Congreso norteamericano ante las 2 cámaras, ante los demócratas, ante los republicanos. A Zelensky sí lo hemos visto en varios escenarios, lo hemos visto subiendo videos, lo hemos visto haciendo selfies, lo hemos visto caminando por las calles de Kiev, armado con su teléfono, con su cámara, hablando a las madres de los soldados rusos en ruso, y también se ha presentado en foros importantes y siempre tiene las palabras adecuadas para diferentes audiencias en cada foro que se presenta. Lo cual no es de extrañar si sabemos que es un actor o tenía una carrera de actor antes de entrar a la política, y entonces su habilidad para escoger las palabras adecuadas y para involucrar a la gente, que es de lo que se trata y de lo que se ha tratado esta guerra, pues me parece importante. Hace 2 semanas se presentó en el Parlamento Europeo, por ejemplo. Ese sí, al que según AMLO decía que estaba lleno de borregos. Y la semana pasada habló ante la Cámara de los Comunes,
el Parlamento británico. Y Zelensky les habló con un tono más literario, ¿no? Con un lenguaje más elevado. No les dijo borregos, por ejemplo, no como si lo fueran, sino como lo que son líderes de las democracias más importantes del mundo. Y ahí en el Parlamento inglés recitó frases icónicas como la del actor británico William Shakespeare, cuando decía ser o no ser del ser humano, y también habló de Winston Churchill y citó las palabras que pronunció como primer ministro de Inglaterra en ese mismo foro durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra peleaba contra de los nazis, justamente ahí. Y decía, peleamos y pelearemos hasta el final en el mar y en el cielo. Así hablaba Zelensky. Y el martes apareció en el Parlamento canadiense y ahí empezó con un querido Justin, cuando se dirigió al premier Justin Trudeau. Y le dijo, imagínense que Toronto fuera invadido como Kiev, o imagínense que Vancouver fuera invadido como Kharkiv, o imagínense escuchar bombas en el aeropuerto de Ottawa. Pero la de hoy sí es la estelar ante republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos y ante Joe Biden. Antes decíamos, antes de que esto sucediera, el día de ayer y hoy por la mañana nos preguntábamos qué iba a hacer. Iba a ser muy interesante ver cómo iba a estructurar su mensaje o a quién iba a citar. Y sí, ¿a quién crees que citó o qué eventos crees que citó, Pedro? Los más icónicos que pudiéramos pensar que trajo a la mesa hoy, Zelensky. Las Torres Gemelas, me imagino. El 9/11, por supuesto. Claro. Y Pearl Harbor también. Pearl Harbor, claro. Entonces eso llega al corazón, ¿no?, de los norteamericanos. Absolutamente. Son dos hechos que pues sintió fragilidad Estados Unidos en su seguridad nacional. Sí, y también, fíjate, se dirigió a Joe Biden, que finalmente es el que tiene que conmover, porque es el que toma las decisiones de cómo se va a involucrar a Estados Unidos, y le dice a Joe Biden, que es el líder del mundo, que así como es el líder del mundo, tiene que ser el líder de la paz. Fíjate nada más cómo estructura. Así yo no quisiera estar en los zapatos de Joe Biden definitivamente, porque pues, lo decíamos desde ayer y lo pensábamos. Si iba a ser su discurso hoy tan conmovedor como los que hemos visto en otros foros, pues sí, estar en los zapatos de Joe Biden, pues no iba a ser muy, muy agradable, porque sí, Estados Unidos le ha dado armas a Ucrania, ha puesto sanciones a Rusia, pero no le ha dado a Zelensky exactamente lo que quiere. Y lo que exactamente está pidiendo Zelensky es una zona de exclusión aérea y aviones antimisiles. Y decíamos que esto pues es un límite al que no puede acceder Joe Biden. Joe Biden tiene límites para no caer en lo que nadie quiere. Nadie quiere estar en la Tercera Guerra Mundial, Pedro. Por cierto, hay que destacar que Zelensky ya aceptó, y esto me parece muy importante, ayer cuando estaba en el Parlamento canadiense, acepta que Ucrania no ingrese a la OTAN, que justamente era la petición de Rusia antes de empezar el conflicto. Entonces, en ese sentido se flexibiliza un poco Zelensky. No he visto que le den mucha importancia al asunto, pero me parece de suma importancia. Sí, es de suma importancia. Y estamos viendo aquí cómo Volodymyr Zelensky está mostrando con una enorme dignidad lo que es mantener el timón de un país que está siendo agredido por su vecino con una fuerza inusitada, pero también provocando una reacción de amor por la patria, inusitada también por los propios ucranianos que están defendiendo con lo que tienen, con las uñas, con los dientes, con el coraje, con el nacionalismo que los une a todos, en esto que estoy seguro, los primeros que no están convencidos son los propios soldados rusos que están recibiendo órdenes para atacar a una Ucrania que en el fondo de su corazón aman. Y estos conflictos que a veces no se pueden entender, pero que ya están afectando a todo el mundo. México no está excluido de estas afectaciones por los precios internacionales del crudo, por decir uno, por la inflación, por decir otro, por los commodities, por decir otro. Hay muchos temas que ya hoy son reacciones de un proceso de guerra como si fuera una guerra mundial. Eso es lo que estamos viviendo. Así es, Pedro. Vamos a estar al pendiente a un viaje próximo que va a hacer Joe Biden. La próxima semana va a estar en Bruselas y va a reunirse con miembros de la OTAN, porque si bien ya vemos esto que estamos viendo, como dices tú, las consecuencias de una guerra económica,
a lo que se trata es a toda costa que no desemboque esto también en una guerra mundial y militar. Por supuesto que sí. Adriana, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por tus reflexiones. Buenos días. Gracias a ti, Pedro. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Vamos a un resumen aquí en la hora central, cuando es la hora con minuto y medio, decirles que México tiene la mejor legislación anticorrupción en América Latina, pero sus autoridades son las más ineficaces para prevenir y sancionar estas conductas, según revela un estudio de evaluación anticorrupción de América Latina 2021-2022. El estudio identificó que la lucha anticorrupción es utilizada para fines políticos, pues no se brinda el apoyo necesario al Sistema Nacional Anticorrupción y a otras entidades. Al contrario, se les ataca desde el Poder Ejecutivo. La Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de Nuevo León detuvo al exgobernador Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, por las broncofirmas. Está en el penal segundo de Apodaca. Samuel García, el actual gobernador de ese estado, dijo en Twitter: 4 años y 4 meses tardamos, pero al fin lo logramos. Y se refiere al arresto de Jaime Rodríguez Calderón. Habría que investigarle otras cosas a Jaime Rodríguez Calderón, como el recibir dineros de procedencia ilícita, que esa parte me tocó a mí, y perdón que hable en primera persona, a mí vivirlo en las aspiraciones de los que en aquel tiempo éramos aspirantes, vamos a ponerle independientes, hacia la presidencia de la República. Morena en comisiones del Senado aprobó una reforma que imposibilitará a legisladores impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decisiones parlamentarias sobre integración, organización y funcionamiento del Congreso. Esto es un camino hacia la intransigencia, tremendo. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será quien presente los nuevos proyectos de sentencia en el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán, acusadas del supuesto homicidio de Federico Gers Manero, hermano del actual fiscal general de la República, en un asunto provocado por el fiscal con un tremendo abuso de poder. Legisladores federales apuraron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a que se declare lo más pronto posible la libertad de Alejandra Cuevas. Claudia Sheinbaum, jefe de gobierno de la Ciudad de México, dijo que Sandra Cuevas, alcalde de Cuauhtémoc, está en manos de la justicia ese caso y que no tiene injerencia, pero habló de nuevas elecciones y ya le están enfilando, absolutamente le están enfilando este boleto completamente, un boleto político que sataniza a Sandra Cuevas, la saca del poder en una alcaldía que por años y años fue enclave de la izquierda mexicana. Estoy en comunicación con Adrián García Gómez, coordinador de ingresos e impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria. Adrián, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Un saludo. Muchas gracias. El presidente de la República hace sentir que no va a haber para el consumidor final en gasolinas ningún tipo de alteración. No obstante, los precios del crudo se han venido más que duplicando en lo que va de las últimas semanas, solamente con el conflicto ruso-ucraniano. Pero todo esto pues tendrá un costo de subsidio que vendrá a alterar, porque es el presidente, es que vamos a tener más ingreso por lo que vendamos al mundo, pero al mismo tiempo el subsidio parece que va a ser más caro el caldo que las albóndigas, para que nos entendamos bien, Adrián, y yo quisiera tu reflexión sobre esto. Sí, es correcto. Me gustaría dar un poquito de contexto de cómo está funcionando esto, y es un mecanismo que se viene implementando desde hace ya varios años, en donde, como sabemos, la gasolina tiene un impuesto que es el impuesto especial sobre producción y servicios, que es una cuota fija, y desde 2016 para acá, el mecanismo que se ha utilizado es para evitar que el precio de la gasolina aumente abruptamente. Esta cuota del IEPS se disminuye conforme se vaya moviendo el precio de mercado. Como últimamente
como comentas, el precio internacional del crudo se ha ido demasiado arriba, inclusive estamos ahorita por encima de los $100, pues este estímulo que se tiene que aplicar llegó al 100% e inclusive lo ha sobrepasado, en donde en las últimas 2 semanas ha tenido que ser negativo. Es por eso que sí, se espera una pérdida recaudatoria fuerte por concepto de esas gasolinas. Sin embargo, sí existe también el otro lado de la moneda, que como el precio internacional del crudo es más alto, el valor de las exportaciones de crudo pues son mayores y los ingresos petroleros resultan también mayores que lo que se tenía previsto. Ese es un poquito el contexto en el que estamos ahora. Sí, en todo ello, yo pienso que en las leyes económicas, pues, no hay, digamos, una catarata que se pueda tapar ahí nada más con poner la mano, ¿no? Y creo que el presidente lo que está tratando de hacer es proponer un precio de las gasolinas similar a una propuesta como se hizo en algún momento en Venezuela, Adrián, que pues le trajo un descalabro a la población venezolana, que al principio lo vieron como un beneficio de ser y estar en un país petrolero, y que hoy acaba siendo uno de los pesos mayores en su economía. Yo pienso que vamos por el mismo camino, no sé si tú opines lo mismo. No sé, no me gustaría compararlo en esos términos, sin embargo, sí pienso que quizás el controlar, el incrementar estos estímulos puede tener diferentes afectaciones en la población, sobre todo porque, como sabemos, la gasolina, el IEPS a las gasolinas específicamente es un impuesto que pagan la población de mayores ingresos, y al estarlo subsidiando, quienes se llevan ese beneficio son justamente las poblaciones, esa misma población. Entonces, esto podría incrementar todavía más la desigualdad del país. Quizás lo que se debería de hacer es buscar medidas que puedan compensar este tipo de efectos para evitar estas cosas, y utilizar más bien la recaudación que se obtendría de este impuesto para mejorar el transporte público, para hacer diferentes políticas públicas que pudieran ayudar a la población de menores recursos, en vez de estar subsidiando un impuesto como este. Sí, sobre todo hay un factor que en economía pues tiene un peso, ¿no? Que es el tiempo. Vamos a pensar en esta circunstancia. He visto, por ejemplo, cálculos de empresas como Exxon que pueden prever el que se llegue a un precio del petróleo crudo de $200. Hay también una variable que tendría que ver con la intervención rusa en Ucrania en función del tiempo. ¿Cuánto tiempo puede sostener Rusia esta postura? Y el mundo, ¿cuánto sus consecuencias? Porque junto con la afectación del crudo vienen otras en cadena, entrando ahí los commodities en términos generales, el proceso inflacionario en el mundo y toda una serie de correlaciones que nos ponen ya hoy por hoy en una economía de guerra en el mundo. No obstante, pues no tenemos una guerra mundial, pero sí sus efectos. Sí, es una situación bastante complicada en la que no solamente el precio del petróleo es el que se ha visto afectado, como bien mencionas, otros commodities, el precio del gas también se encuentra en máximos históricos, también puede tener otro tipo de afectaciones, y es muy difícil predecir cuánto tiempo va a durar esto, y conforme vaya incrementándose el periodo y conforme vaya subiendo el precio específicamente del petróleo, pues este subsidio tenderá a ser mayor, por un lado, y por otro lado también la venta de crudo, como mencionábamos, podrá ser también generar mayores recursos. También es importante mencionar que hay una diferencia, porque los recursos que provienen del IEPS sí son es un impuesto que es parte de la bolsa general, por así decirlo, del gobierno general, que puede ser utilizada para la realización de políticas públicas. Sin embargo, parte de los ingresos petroleros son propios de Pemex para utilizarse como empresa, no son de los recursos que el gobierno federal tendría en su bolsa para la realización de políticas. Entonces sí quedaría ahí, inclusive aunque los ingresos petroleros incrementen de manera considerable, sí quedaría un hueco, porque parte de esos recursos, como menciono, son propios de Pemex como empresa, no para la realización de política pública del gobierno federal, como sí lo es el IEPS a las gasolinas. Entonces está también esta discrepancia en la que también puede tener por ahí afectaciones en los recursos disponibles del gobierno federal. Sí, y además, pues nada más echémosle una mirada al estado de resultados de Petróleos Mexicanos en el 2020 y 2021, Adrián, para que nos demos cuenta que la propia empresa está pasando, su estado de salud es muy precario,
el nivel de exportaciones de petróleo se ha reducido de una manera muy importante. El nivel de producción del petróleo crudo también se ha venido reduciendo y se ha venido limitando, digamos, de una forma totalmente parcial a través de decisiones de consejo que tienen hoy a esta empresa en, yo creo que uno de los peores momentos económicos de su propia historia. Sí, la situación de Pemex es complicada y le han apostado mucho también a incrementar la plataforma petrolera desde hace ya varios años y es algo que no se ha logrado hacer por completo. Ha ido disminuyendo y como dice, sí se encuentra en situación precaria con una deuda bastante grande, la cual sí requiere de atención y quizás por ahí replantearse la estructura de negocios de la misma empresa para poder subsanar sus finanzas, porque hay unas áreas de negocio que son rentables y otras áreas que no tanto, entonces una reestructura por ahí a nivel general sería recomendable para poder subsanar la operación de Pemex. ¿Prevés que en el año que corre se pueda mantener de manera artificial como ahora el precio de las gasolinas o ves una tendencia irremediable para que esta suba? Todo parece, es muy difícil de predecir, como comento, porque depende de cosas externas, como puede ser el conflicto actualmente entre Rusia y Ucrania y el tipo de cambio y un factor de cosas, pero parece ser que los incrementos iban a seguir al menos en el corto y mediano plazo, sí se va a seguir incrementándose el precio del crudo o al menos mantenerse en los niveles actuales, los cuales ya son bastante altos, y esto sí implicaría que se siga subsidiando, como se ha hecho en las últimas semanas, y por ahí crearse el boquete en las finanzas públicas del que hemos estado hablando, que también me gustaría decir, viene por el lado de los ingresos petroleros y por el lado del IEPS a las gasolinas y diésel, ¿no? Sí, ahora de eso a mantener el precio de venta de las gasolinas a como está el día de hoy, se me hace verdaderamente atentatorio en contra de la estabilidad general de los números macroeconómicos de la economía mexicana, y ahí es en donde creo no puede haber el análisis simplista que decía el presidente hace unos cuantos días, cuando decía, no, todo esto lo vamos a resarcir con el ingreso que tendremos por el aumento del precio del crudo a niveles internacionales y vendrá a subsidiar el IEPS como lo traemos, y esto no nos afectará en nada, dice, en términos del consumidor. Y ahí es en donde creo que está la falacia. Sí, es un tema complicado porque tiene sus pros y sus contras en ambos lados. También el incrementar el precio de la gasolina puede traer presiones inflacionarias y otro tipo de cuestiones. Sin embargo, también hay que recordar, por ejemplo, que el IEPS es un impuesto que se crea no necesariamente con fines recaudatorios, sino también para combatir otro tipo de cuestiones que les llamamos externalidades. Está el caso del IEPS al cigarro, a las bebidas alcohólicas y a las gasolinas. Entonces, lo que busca más que nada es internalizar estos costos que hay. En el caso de la gasolina puede ser el costo de la contaminación, que tiene efectos en la salud, etcétera, para poder internalizar estos costos que no están valorados en el mercado y disminuir el consumo. Entonces, al estar eliminando este impuesto, pues ese efecto también se pierde y por ahí dejas de crear el efecto que se buscaba inicialmente con la creación de este tipo de impuestos. Lo que también se podría hacer es algo que nosotros en el CIEP hemos hablado con ciertos tipos de IEPS, es que utilizar la recaudación que se obtiene de estos impuestos para combatir justamente el gasto que se trata de internalizar, como puede ser para fortalecer el sistema de salud, para fortalecer el transporte público, para tratar de implementar energías menos contaminantes, etcétera, etcétera, y al eliminarlo también, o sea, este efecto que buscas obtener por medio de este impuesto, pues se pierde también, ¿no? Pues Adrián García Gómez, muchas variables, como tú bien lo dices, muchos retos hacia adelante, y en esta matriz tan compleja que es esta economía en México y en el mundo, está siendo afectada principalmente por lo que nos quedó de secuela del COVID, que por cierto ya no se habla tanto de ello, y lo que ahora nos da en una nueva ola, con otros problemas, pero todos recayendo en la misma economía, en términos de lo que sucede entre Ucrania y Rusia y todas sus consecuencias alrededor. Pero, si tú me lo permites, estaremos en comunicación constante, porque a tantas variables tiene que ver también reflexiones en la misma proporción. Y te agradezco mucho, Adrián García Gómez, que hayas tomado esta comunicación. Muchas gracias, buenos días.
Gracias, buenos días. Coordinador de Ingresos e Impuestos del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, conocido como el CIEP. Roberto José Pacheco está con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Y estoy con Roberto José Pacheco esta mañana, a quien saludo con todo mi cariño. ¿Cómo está, Roberto José? Mi estimado Ferriz de Con, te saludo con mucho gusto. Bueno, lo último, ayer ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, la FEPADE, la senadora Kenia López presenta una denuncia en contra de Morena y también contra quien resulte responsable por la utilización electoral de los programas sociales. En este documento presentado, la senadora acusa a dicho partido político como probable responsable de haber aplicado una onerosa campaña para influir en la sociedad, la cual se ha evidenciado en la colocación de propaganda en la que se condiciona la entrega o la continuidad de programas sociales, tal y como son las pensiones de adultos mayores, las becas a jóvenes y niños, los apoyos a mujeres y también al campo. Inclusive, también se coacciona el voto a efecto de que el metro de la Ciudad de México pueda continuar con una tarifa de 5 pesos. Bueno, al entregar esta denuncia dirigida al titular de la Fiscalía, de la FEPADE, expresó Kenia López que este tipo de acciones son inaceptables, ya que violan la Carta Magna y agravian a todos los mexicanos. Este es un fragmento de lo que dice la senadora Kenia López. Como lo dijimos en la contramañanera, he venido a presentar una denuncia en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales en contra de Morena y de quien resulte responsable. No pueden estar ocupando los programas sociales para beneficiarse electoralmente. Aquí estamos, presentando la denuncia. Esta expresión de la senadora la da precisamente afuera de las instalaciones de la FEPADE. Y también te comento que la bancada del PAN en el Senado pues va a solicitar la comparecencia de Rosa Isela Rodríguez, titular de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, y también del comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, ambos para que expliquen el fracaso de esta estrategia en materia de seguridad. Otro incansable y luchador prácticamente de todos los días, Damián Cepeda, anticipó el rechazo absoluto de los legisladores de Acción Nacional al informe de la Guardia Nacional, porque dice que hay un total fracaso de la estrategia de seguridad pública del gobierno federal y cuestiona cómo es posible que se pretenda aprobar un informe de la Guardia Nacional que es un aval precisamente de la estrategia de seguridad pública cuando tenemos más violencia que nunca en el país. Escuchamos un fragmento del senador Damián Cepeda. Y por eso exigimos la comparecencia de la titular de Seguridad Pública, del titular de la Guardia Nacional y el cambio urgente de estrategia de seguridad pública en este país. Basta de pretextos, es hora de resultados. Cumplan lo que prometieron, paz para los mexicanos. Paz para los mexicanos parece una quimera, mi estimado Ferriz, mi reporte. Es una quimera, de hecho, por lo menos ante las circunstancias y estas condiciones. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Es miércoles. ¿Qué tal, mi querido? Ingeniero Pedro Ferriz de Con, muy buenos días. Buenos días. Bueno, hoy es miércoles, quedamos, ¿verdad? Sí, estamos. Hasta donde llegó la información. El miércoles, hoy es miércoles del quién es quién en las mentiras y a hacer la aclaración directamente desde la fuente hacia lo que es el quién es quién, porque hoy fuimos protagonistas de una nota en donde se nos pone ahí, y quiero hacer la debida aclaración que se tiene que hacer, como todo medio de comunicación tiene que hacer con su derecho de réplica, ¿no? Entonces hoy nos pone ahí la señora Vilchis, en donde producto de una nota del Universal, en donde escribe Roberto Rock, este portal que nosotros tenemos en Central FM, agarra esa nota del editorial de Roberto Rock, en donde, en pocas palabras, lo que dice Roberto Rock en este editorial que hace él y que nosotros retomamos como parte de la información que damos sobre el editorial de Roberto Rock, es que revelan
que hay algunas investigaciones de la Fiscalía General de la República en contra de Adán Augusto, cuando era gobernador de Tabasco, por el tema de las inundaciones en Tabasco y por el tema de algunos desvíos de recursos del gobierno de Tabasco en manos de Adán Augusto, el secretario de Gobernación hoy. Quiero hacer énfasis en que en la nota que nosotros publicamos, decimos que esto lo informa Roberto Roch en su artículo. En ningún momento nosotros hacemos más que el informar. Ahí dice, así lo informó el periodista Roberto Roch en el editorial que él hace en El Universal. Entonces nosotros tenemos un portal de información en donde lo que hacemos es informar. El que lleva la carga de la prueba, en este caso, sería el señor Roberto Roch, en donde él informa a través de esta columna que a él le hicieron llegar esta información y él tendrá sus fuentes para poder sustentar lo que dice don Roberto Roch. Sí. Entonces, lo pongo como esta respuesta que hace esta empresa a estas calumnias que siempre sale a hacer la señora Vilchis. Ahora, en torno a el calumniador en jefe, porque es así como tenemos que bautizar a Andrés Manuel López Obrador, pues hay que recordar que el día de ayer otro periodista muerto, otro más, 8 periodistas asesinados en lo que va de este año, no de este sexenio, de este año, y cabe la pena recordar sus nombres. José Luis Gamboa, asesinado en Veracruz el 16 de enero. Margarito Martínez, asesinado en Tijuana, Baja California, el 17 de enero. Lourdes Maldonado, asesinada en Tijuana el 23 de enero. Roberto Toledo en Zitácuaro, Michoacán, el 31 de enero. Herbert López Cruz en Oaxaca el 11 de febrero. Jorge Camero Zazueta en Sonora, el 25 de febrero. Juan Carlos Muñiz en Fresnillo, Zacatecas, el 4 de marzo. Y ahora Armando Linares en Zitácuaro, Michoacán, el 15 de marzo. El día de hoy el presidente de la República habla sobre el lamentable caso de la última muerte de Armando Linares, prometiendo, entre otras cosas, que el día de mañana va a llegar el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, a dar todas las aclaraciones pertinentes a lo que él no considera son crímenes de Estado, porque dice, nosotros no los mandamos matar. Así se lava las manos el presidente Andrés Manuel López Obrador de lo que es una constante ofensiva por parte del presidente de la República. Fíjate, hoy nosotros no los mandamos matar. Sí, así digo, nosotros no los mandamos matar. Esto no es un crimen de Estado porque nosotros no los mandamos matar. Entonces, pero ¿dónde está el ambiente de polarización que involucra a nuestra actividad en casos belli como el que tiene el propio presidente con Loret de Mola, que ponen en la picota a nuestra actividad y que polarizan hasta el punto en que pues, llevamos 8 crímenes de esta naturaleza que con solo recordarlos te das cuenta de la agresividad y del ambiente que se vive en México, que es un país que no está en guerra, pero que tiene más muertos que en Ucrania. Y aparte el doble rasero, a mí me da mucho coraje. Mira, tocando el tema de Carlos Loret de Mola. Hoy el presidente de la República, no se vayan lejos, hoy, en la conferencia mañanera, nuevamente habla sobre una investigación que hace el gobierno a Carlos Loret de Mola y dan a conocer que Carlos Loret de Mola tiene 13 propiedades en México, tiene 13 casas y departamentos. Y entonces dice el presidente, bueno, eso es casi como una inmobiliaria. Y para inmobiliarios, pues vamos a hablar de Manuel Bartlett, ¿no? Que tiene más de 24 casas con recursos que no podemos comprobar. Vamos a hablar de Irma Eréndira Sandoval y John Ackerman, que se hicieron también misteriosamente. Y ahí no hubo un solo comentario. No hay comentarios. Vamos a hablar, ¿qué le parece, señor presidente, del gobernador de Sonora, de Alfredo, de Durazo, de Alfonso Durazo, que también se hizo inexplicablemente de recursos económicos después de que mataron a Luis Donaldo Colosio? Pero de eso, digo, ¿quieres hablar de jeques inmobiliarios, patrón? Pues vamos a ir a hablar, porque los periodistas en México, según lo que dice el presidente, tenemos que ser pobres. Todos tenemos que ser pobres. Tienen más dinero que yo. Sí, pero él no tiene nada, ¿no? Porque hoy otra vez lo dijo. Dice, yo
no tengo nada. Y lo que tenía ya se los di a mis hijos. Hombre, que si se los diste a cántaros. Porque el presidente lo único que reporta es, fíjate, el cinismo del señor. El ingreso por 3 millones de pesos de la venta de sus libros a la mitad del camino. Porque llevan 200,000 libros vendidos. Oye, ¿quién compró los libros? Él. No repartían los libros a diestra y siniestra en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. Olga Sánchez Cordero se los da. Bueno, los aventaban ¿por qué? Porque los compró el gobierno para regalarlos a sus seguidores. Y ese compra del gobierno de 200,000 libros le da al presidente una pizcachita de regalías del libro más vendido de la historia de nuestro país, con un poquito arriba de 200,000 libros vendidos que compraron ellos con recursos públicos. Pero es un cinismo total. Además, ojalá los hubieran leído, ¿no? Bueno, leer ese libro no sirve ni para fogata, porque nada más vámonos a los datos. Me acuerdo uno de ellos, ¿no? Cuando decía que cuando sacaron a Evo Morales les lanzaron un misil al avión. Imagínate un avión de la defensa que recibe un intento de misilazo y no es reportado por ninguna autoridad, ni siquiera por la Fuerza Aérea Mexicana, pero lo escribió el presidente en su libro. ¿Y entonces es inapelable? Entonces es inapelable, porque entonces ya es lo que dice el presidente de la República. Pero bueno, otro tema que se tocó el día de hoy, que se me hace interesante y tenía que tocarse, es lo del Bronco, ¿no? El mochamanos, que pues ahorita ha de estar, mira, con los puros muñoncitos, ha de tener las manos metidas a la camisa el Bronco, después de que en el gobierno de Nuevo León le lanzan una ficha por desvío de recursos, y es aquí en donde hay dos focos que tenemos que analizar. Si me lo preguntas a mí, y esto lo digo a nivel personal, creo que Samuel García ayer se metió a las grandes ligas de la política mexicana. Ayer entró a las grandes ligas en donde, ¿qué va a pasar el día de mañana si Samuel quiere ser presidente de la República? Porque quiere ser presidente de la República. Y se lanza con Movimiento Ciudadano bajo una premisa. Así como metí al Bronco a la cárcel, voy a meter a Andrés Manuel. Bueno, eso mismo lo dijo Ricardo Anaya, y hoy está en otro país. En otro país, refugiado como perseguido político. Por ser un perseguido político. Por ser un perseguido político, porque hay que decir, él no está prófugo de la justicia, porque no puede ser prófugo de la justicia si no tienes una orden de aprehensión. Él no tiene una orden de aprehensión. Tiene una orden de presentación ante un juez que ha sido postergada y postergada. Órdenes de presentación. Sí, pero ha sido postergada porque no hay fundamento. Entonces, es un perseguido político. Pero bueno, a lo que voy es que se lanza a las grandes ligas con esta detención y hoy el presidente hace referencia a ello con una sola cosa que no le gustó: que hayan publicado la foto. Eso es lo que dijo el presidente. Escuchemos. Siempre recomiendo es que no se debe de utilizar la ley para venganzas políticas. No se pueden fabricar delitos y al mismo tiempo no debe de haber impunidad. Entonces se debe de informar cuáles fueron los motivos, las causas, presentar las pruebas, transparentar todo. Y como son asuntos importantes, se tiene que informar bien a todos los ciudadanos. Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo que afecta la dignidad de las personas, fueron las fotos que le tomaron. ¿Sí? Eso no. Pero tienen intención, precisamente al no difuminar el rostro del gobernador, se pueden utilizar como elemento para desvirtuar el caso. Puede ser, pero no es un asunto jurídico, es un asunto que tiene que ver.
Así la pregunta la lanza este personajito, ¿no? Ya famoso por su ridículo. Al no difuminar las fotos. Al no difuminar las fotos. ¿Qué habrá que decir con difuminar? Pues así como cuando se echa su maquillajito. O sea, porque una cosa es difundir y otra cosa es difuminar. Pero es que estas no las difuminan. Miren, por un asunto de decoro más que otra cosa, como bien lo dice el presidente, no es un asunto jurídico, pero por un asunto de decoro, por lo general la gente que es detenida le tapan los ojos, ¿no? Ya sabes que te ponen una raya en los ojos, blanca o negra, ¿no? Pero pues en realidad en un personaje público como es el Bronco, pues ahora sí que las que viven la rayita de los ojos. ¿Y para qué te ponen la raya de los ojos? Porque creo que eso es lo interesante, ¿no? Porque los ojos le dan toda la identidad a la persona. Entonces, el tapar los ojos le da un sentido de no culpabilidad, ¿no? Se respeta el derecho de presunción de inocencia al no tener la identificación ocular, porque los ojos le dan una tremenda personalidad. Dicen que son el reflejo del alma. Entonces, por eso, pero bueno, pues esto no tiene por qué desvirtuar jurídicamente lo que se esté haciendo en Nuevo León, en donde aquí, nuevamente lo digo, Samuel acaba de entrar a las grandes ligas. Sí, señor, porque en unos cuantos meses, bueno, la denuncia lleva mucho más tiempo, pero digamos de que él subió al poder en Nuevo León a la fecha, meterlo a la cárcel, pues es algo que en 3 años no ha podido hacer y aparte el Bronco, López Obrador con Enrique Peña Nieto. El Bronco entró como Andrés Manuel, entró con mucha popularidad al estado de Nuevo León, con muchas ganas, y acabó siendo un verdadero fracaso. Un fracaso absoluto. Y además un desencanto porque el tipo era bueno para engañar, ¿eh? Hombre, ya lo creo. Vamos, dense una vueltecita por Nayarit para que se den cuenta de cómo estaban las cosas en los patrocinios y apoyos. Hay que lanzar un hombrecito, ¿no? Edgar Beitia, que se encuentra en un penal en los Estados Unidos, podría darles una idea de cómo apoyó al Bronco en sus pretensiones para llegar a ser presidente de México. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Antes de terminarlo, decirles que acabamos de captar el que se dio un sismo, se acaba de dar en la zona de Fukushima, esto en Japón, y lo menciono porque hasta este momento el sismo está siendo estimado en principio en 7.4 grados en la escala de Richter, que es una escala de magnitud bastante grande, bastante amplio, y obviamente las secuelas de todo esto las iremos siguiendo y midiendo a lo largo de los próximos minutos. Es demasiado pronto para hacer algún tipo de estimación, pero a lo largo del día les damos a ustedes informes a través de centralfmequilibrio.com, de @centralfm, de @Pedro Ferriz, de nuestros podcasts, y por supuesto estaremos alimentando a nuestras redes sociales. A nombre de todo este equipo de trabajo les agradezco y les invito a estar unidos a través de estas emisiones digitales a lo largo de todo el día. Gracias. Se despide usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.